Amén, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos, amén. Qué bendición escuchar a esos jóvenes cantar. Vayan a sus Biblias allá al libro de Lucas, capítulo 1. Gracias, hermanos, por sus oraciones, por mi esposa. Pero gracias a Dios está ahí en casa recuperando con el bebé. Creo que con 1 o con 3, no sé, pero ahí está ella cuidándolos. Gracias por las esposas, amén. El hombre no tiene que batallar tanto como ella. Quiero agradecer públicamente a mi esposa y gracias a ustedes por orar por ella. Gracias a los que han llegado a la casa. Ha sido de gran bendición, de verdad, sentir su amor, su aprecio, las comidas que han traído. Les agradezco, hermanos, de todo corazón. Ahí en la Biblia, en Lucas, capítulo 1, versículo 57, vemos un pasaje donde nace Juan el Bautista. Juan el Bautista nace y entonces es lo que acabamos de leer. Vamos a leer una vez más desde el versículo 62, porque le preguntaron, dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Estaba hablando de Juan el Bautista y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierto su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Este es Zacarías bendiciendo a Dios. Dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. El mundo entero se estaba preguntando, ¿quién es este niño? Este niño que acaba de nacer, que le pusieron el nombre de Juan. ¿Por qué le pusieron Juan? Sabemos antemano, antes ahí en el capítulo 1, que el Espíritu de Jehová, el ángel de Jehová, se le presentó a Zacarías y le dijo que Juan iba a ser un hombre que iba a estar delante de Jesús, que Juan iba a ser alguien que iba a preparar un camino para Jesús. Como lo vemos, vamos a Juan capítulo 3, versículo 1, dice ahí que Juan era aquella voz que clamaba en el desierto. Dice en el versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea, brinquemos al 2, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios, ¿a quién? ¿A quién? A Juan, hijo de ¿quién? De Zacarías en el desierto. Y él fue, dice la Biblia, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras de los profetas Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación ¿de quién? De Dios. Juan, hermanos, fue un predicador delante de Dios quien predicaba el arrepentimiento. Había un tiempo de oscuridad en este tiempo que no había voz de parte de Dios. Y de repente Dios iba a venir por medio de Jesucristo. Jesús es Dios en la carne y vino, pero antes de eso mandó a Juan para que preparara ese camino. Y hermanos, no sé de usted, pero yo pienso que Juan es una persona ejemplar. Al estar estudiando estos capítulos, quería ver las virtudes de Juan y hay muchas virtudes de Juan. Juan, aunque estaba solo, él no se agüitaba, él seguía adelante sirviendo a Dios, él quería glorificar a Dios con su vida y Juan fue un gran ejemplo a nuestra vida a seguir. Pero la verdad, hermanos, es que no iba a haber un Juan sin un padre llamado Zacarías. Hay importancia, muchos conocen a Juan el Bautista. Si le preguntan acá a alguien lo conoce y muchos dirán que sí. Pero ¿quién es su papá? Dice la Biblia que su papá se llamaba Zacarías. Y hermanos, yo creo que en este tiempo, hermanos, necesitamos más Juan el Bautista. Necesitamos más hombres que se paren como Juan. Necesitamos más hombres, más jóvenes, más niños que se paren como Juan el Bautista lo hizo, predicando el Evangelio, predicando del amor de Dios, preparando el camino porque Cristo viene pronto, amén. Entonces Dios va a regresar y está esperando que algo esté preparado para Él. Y esa persona que va a preparar eso para Dios es usted y yo. Son sus hijos, son sus nietos, son sus sobrinos, sus primos. Nosotros, hermanos, debemos de preparar el camino. Como Juan lo hizo antes que llegara a Jesús. Vamos a Mateo 24:36. Mateo 24:36. Mateo 24:36. Dice ahí, pero el día
y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, cazando y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice el versículo 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermano, Cristo viene pronto, porque el Señor mismo vendrá, dice la Biblia, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y descenderá del cielo. Va a venir una vez Cristo más, y qué tal si viniera esta noche. Hermano Pepe aquí en la plataforma me dice, hey, dice, están hablando de que la segunda venida, el coro de los jóvenes, hablando de que los carros retumban, de que ya el Rey ya viene, y qué bendición sería que el Rey viniera, amén. Pero ¿cómo los encontraría en este día? ¿Cómo está su casa en este día? Hoy usted pasó tiempo con Dios. ¿Usted estuviera orgulloso si hoy viniera Dios en este momento de lo que usted hizo esta semana? ¿Usted estuviera orgulloso de sus hijos, de lo que usted hizo en su familia, en su vida personal? Es algo que debemos de tener siempre en nuestra mente, siempre en nuestros ojos, siempre en nuestra vista. Los apóstoles, cuando vieron a Jesús ascender al cielo, los ángeles le dijeron, ¿qué están viendo aquí arriba? Dice, así como vistes al Señor ascender, también lo mirarás descender. Y va a venir un día cuando Cristo vendrá otra vez. Pero nosotros estamos listos para eso. Necesitamos, hermanos, más que nunca, más gente como Juan el Bautista hoy en día. Juan el Bautista no fue alguien popular. Juan el Bautista no fue alguien muy querido, muy deseado. Él predicaba la verdad. Él se paraba firme por la verdad. Él no andaba con cositas de que estoy jugando a ser el cristiano, no. Él plenamente, singularmente, él mismo creía que Jesús era el Cristo y creía que debería de vivir apartado para el servicio de Dios. Era alguien que se entregó toda su vida a un punto que fue menospreciado, fue encarcelado. Dice la Biblia que él murió por la causa de Cristo. Hermano, no sé de usted y yo, pero yo veo a Juan el Bautista y yo veo un ejemplo a seguir. Yo sé que yo no soy un ejemplo a seguir, pero Juan el Bautista fue un ejemplo a seguir. Veo que él estuvo en la voluntad de Dios toda su vida. Desde su niñez, desde antes que él haya sido nacido, dice la Biblia que él fue dedicado para Dios. Y entonces él vivió toda su vida y veo su ejemplo a seguir y me sigo preguntando, ¿quiénes fueron sus padres? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Quién fue Zacarías? ¿Quién fue Elizabeth? ¿Quiénes fueron ellos? ¿Qué hicieron ellos para hacer la diferencia? No sé de usted, hermanos, pero yo creo que el deseo de cada padre aquí es que sus hijos vivan en la voluntad de Dios. Amén. Nuestro deseo es que nuestros hijos en 5 años, en 10 años, ellos vivan para Dios. Amén. Que ellos estén aquí en la iglesia. Amén. ¿Cuántos aquí quieren que su hijo esté en la cárcel? Ah, nadie, ¿verdad? Los asusté, ¿verdad? Nadie. ¿Cuántos aquí quieren que su hijo esté en un hospital? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos aquí quieren que sus hijos estén en pleitos, en divorcios, con hijos por donde quiera, con hijos abandonados, con pleitos, en discordias, tal y cual como usted conoce que es el mundo, hermano? Nadie aquí quiere eso para sus hijos. Creo que el deseo de cada uno aquí, como lo es el mío, es que en 5 o 10 años nuestros hijos estén como estos jóvenes aquí cantando. Qué bendición ver generaciones cantando y seguir en la obra de Dios. Y es nuestro deseo como iglesia, hermano, que haya más generaciones que vivan para Dios, que sirvan a Dios, que estén entregados a la obra de Dios toda su vida. No nomás mientras vivan dentro de su casa, sino que cuando se casen ellos regresen a la casa de Dios, con su esposa, con sus hijos, y juntos todos sirvan a Dios. Fue lo que hizo Juan. Toda su vida hasta la muerte, él salió de su parentela, salió de su casa. Dice la Biblia que se fue solo, se apartó un tiempo y regresó, ahora sí listo para comenzar su ministerio. Y hasta la muerte él estuvo en la voluntad de Dios. Hermano, mi deseo es que mis hijos en 10, 15, 20 años, en 50 años estén en la voluntad de Dios. Estén aquí sentados. No estoy diciendo que los hijos van a ser predicadores necesariamente. No estoy diciendo que su hijo va a ser un misionero. Pero simplemente que esté en la voluntad de Dios, que esté bajo las alas del Altísimo, amén. Que no esté allá afuera perdido, hermanos, que sea alguien salvo. Entonces veo yo que Juan el Bautista hizo eso, cumplió eso en su vida, gracias también a su padre.
Quiero ver unas cosas que yo veo que necesitamos tener nosotros, hermanos, para que nuestros hijos se mantengan en la voluntad de Dios, hermanos. Quiero que entiendan mi corazón en esta mañana, hermanos. No es regañar o exponer o poner el dedo a alguien, hermanos. Mi corazón es por amor a sus hijos. Por la gracia de Dios tengo ya 3 años aquí. En una semana cumplo 3 años. Tengo el privilegio de trabajar con sus hijos en el departamento de niños. Nuestro deseo allá arriba, hermanos, con los niños es enseñarles a amar a Dios. Enseñarles a servir a Dios, enseñarles a buscar el propósito de Dios en sus vidas. Tenemos un lema con los niños en Transformadores que dice, yo amo a Dios y sabemos, es un versículo de la Biblia, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice ahí. Y el lema dice, mi misión es encontrar su propósito. Esa es mi misión con los niños, que ellos encuentren el propósito de Dios para sus vidas, hermanos. Y yo pienso que eso es el propósito suyo. Vaya a Proverbios 23, 24. Proverbios 23, 24. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23, 24. Lo siguiente, ¿están ahí? Dice, también, dice, dice, el que dijera, discúlpeme, estoy en 24, una vez más. Proverbios 23, 24, ¿están ahí? Dice, mucho se alegrará el padre del ¿quién? Del justo. Yo creo que todo padre aquí se alegrará si su hijo es un hombre justo. Dice, y el que engendra sabio, ¿sé qué? Se gozará con él. Usted se gozará, vaya a Tercera de Juan, usted se gozará al ver a que sus hijos son justos, al ver que sus hijos hacen decisiones sabias, que se quedan en la voluntad de Dios. En Tercera de Juan vemos lo mismo, dice ahí Tercera de Juan, versículo 4, ¿están ahí? Desde el 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en qué. En la verdad, y les dice, no tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos anden en la verdad, hermano. Nuestro deseo es que nuestros hijos se permanezcan en la verdad, que no vivan una vida en pecado, que no vivan una vida de estafas, de burlas, de todas las cosas de tinieblas, hermano. Nuestro deseo es que ellos permanezcan en la verdad toda su vida. Y por lo cual yo veo este ejemplo a seguir. ¿Qué hizo Zacarías? Voy a ver 3 cosas rápidamente. Número 1, él fue un padre envuelto en la obra de Dios. Él fue un padre envuelto en la obra de Dios. Vaya regreso a Lucas capítulo 1, versículo 8 al 13. Si Juan fue lo que fue toda su vida, fue gracias a un padre que estuvo envuelto en la obra de Dios. Hermano, su hijo no va a quedarse en la voluntad de Dios nada más porque usted lo quiere. No, su hijo se va a quedar en la voluntad de Dios cuando vea a un padre envuelto en la obra de Dios. Dice ahí versículo 8, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios. Dice que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante de ¿quién? De Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó, dice ahí, le tocó a él en suerte, ¿qué hizo? Ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, hermanos. Zacarías era un hombre que estaba envuelto, estaba ahí ejerciendo, dice ahí, en la obra de Dios, estaba en el santuario, estaba ocupado dentro de la iglesia. No dice que nomás estaba en el santuario, dice que estaba ejerciendo en el santuario, estaba ofreciendo el incienso, hermano. Y de la misma manera, si usted quiere ver a sus hijos sirviendo un día, tienen que ver un padre envuelto, tienen que ver una madre envuelta. Cada vez que se presenta la oportunidad de involucrarse en algo en la iglesia, usted va a decir, yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos estén al lado de mí también sirviendo al Señor. Ocupamos más gente en el coro, yo voy a cantar. Ocupamos más en la guardería, yo voy a participar en la guardería. Ocupamos más en las rutas, yo voy a estar en las rutas. Un padre, una madre envuelta. Si sus hijos no ven a alguien envuelto en su vida manifestada, sus hijos no van a tener un deseo de envolverse tampoco, hermanos. Vamos a 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Muchos conocen esa historia, pero quiero recalcar aquí. 1 Samuel, capítulo 1. Aquí vemos el padre de Samuel, un gran profeta del Antiguo Testamento. Dice ahí que su padre, desde el 1, dice, hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcaná.
y vamos a brincar al 3. Y todos los años, dice, aquel varón subía de su ciudad, ¿para qué? Para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, el sacerdote de ese tiempo, hermanos. Hermanos, Elí todos los años, dice la Biblia, que él subía para adorar y para ofrecer sacrificio. Elí, también el canádigo, también tuvo un hijo que toda su vida vivió dentro de la voluntad de Dios. Qué curioso, 2 hijos que toda la vida, hasta la muerte, sirvieron a Dios, tuvieron padres que estaban envueltos en la obra de Dios. Hermanos, si usted quiere que su hijo permanezca en 10, 15 años, quiere ver a sus nietos permanecer, aprenda a involucrarse. Está la conferencia por venir. ¿Ya se involucró, hermano? Ya se involucró tanto que se le ruega, hermano, por favor. Ocupamos gente que se apunte. ¿Ya se envolvió usted? ¿Ya se apuntó para algo? ¿O priorizó otras cosas? ¿Priorizó su trabajo? ¿Priorizó unas vacaciones en otro lugar? Por eso no puede venir durante la semana. Está envuelto en otros negocios, pero no quiere envolverse en las cosas de Dios. ¿Cómo espera de que sus hijos deseen buscar a Dios? ¿Cómo desea de que sus hijos se quieran envolver en las cosas de Dios si usted no le está dando el ejemplo a seguir? Vamos a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Hermano, qué importante es, hermanos, que nosotros nos involucremos. Dice ahí, capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo, ¿están ahí? Disculpa, ahora estoy en Efesios. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Es importante que usted y yo nos ocupemos en la obra de Dios. Efesios 5:11. Efesios 5:11. Lastimosamente, hermanos, usted no se involucra en las cosas de Dios, no está metido en las cosas de Dios, pero se envuelve en otras cosas. Pone otras cosas como prioridades. Le dice, hermano, venga a la conferencia, asista, envuélvese en esto. No sé. Pero vamos a ganar almas. No sé. Pero va a haber una quinceañera el sábado. Oh, hermano, yo voy. ¿Cómo le puedo ayudar, hermano? Hermano, yo cocino, hermano. Ahí está. Estamos todos envueltos en otras cosas. Pero en la obra de Dios, sus hijos están viendo eso. Dicen, bueno, para mi papá no le importan las cosas de Dios. Es más importante la quinceañera, el cumpleaños, el baby shower. Entonces yo voy a envolverme más en eso. Cuando sea ese tiempo, vamos a estar ahí, vamos a decorar, vamos a quedarnos horas extras. Pero para la iglesia no nos envolvemos. Nomás llegamos, nos sentamos y fuga cuando se despiden. Vámonos. Hermanos, sus hijos están viendo todo eso. Estamos ocupados, envueltos en cosas que no son fructíferas. Efesios 5:11. Dice ahí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Repréndelas. Hermanos, como les dije, a mí me encanta y les doy las gracias a Dios y a ustedes por poder trabajar con niños. Puedo trabajar con ellos hasta el 5º grado. Y trabajo con ellos, pero hay algo que no me gusta de trabajar con ellos. Y se lo voy a confesar. Es cuando se van. Cuando los niños pasan agosto y tienen que irse con el hermano Jubá. A mí no me gusta, a él le gusta, pero ya no los veo. Bueno, sí los veo, pero ya no ministro con ellos. Se van los niños para allá y tanto que metimos a ellos, estábamos conociéndolos, animándolos, viendo su crecimiento espiritual y de repente se van. Y sé que están en buenas manos. Yo confío todo, hermano Jubá. Él fue mi maestro de mí. Mucho de lo que yo sé, hermano Jubá me lo enseñó a mí personalmente, hermanos. Pero me duele verlos irse. Cuando pasa eso, se van los niños y de repente llega un nuevo grupo. Llegan unos 10, 11 nuevos niños, 10, 11 nuevas niñas a 5º grado y vamos a ver cómo se desarrollan ellos. Empiezan a echarle ganas, a cantar, de repente se sienten como, ahora somos nosotros los grandes, ahora nosotros nos toca cantar y gritar y ser los capitanes y se ve cómo los niños se desenvuelven. Y dentro de eso yo analizo algo. Analizo que hay unos grupos donde me gusta y extraño. Porque había unos niños muy envueltos, muy dedicados, muy esmerados, muy entregados a lo que hacemos. Y de repente llega un grupo donde no hay tantos tan dedicados, tan esmerados. Una vez me puse a pensar, ¿a qué se debe? ¿Por qué es que son diferentes aquellos niños y estos niños? Y concluí muy sencillamente que los que están bien dedicados tienen padres envueltos.
Tienen padres involucrados, tienen padres que vienen a ganar almas, tienen padres que cantan en el coro, tienen padres que sirven en todos los ministerios, tienen padres involucrados en toda la obra de Dios y se refleja en sus hijos. No necesitamos esperar 10, 15 años para ver si mi hijo se mantiene en la iglesia, para ver si mi hijo se involucra más. No, de una vez se puede ver. Se refleja la indiferencia del padre en el hijo. Se refleja el corazón del hijo que tiene hambre. Oh, yo quiero echarle ganas, hermano. Yo quiero cantar. ¿Puedo yo pasar el plato de la ofrenda? Hermano, quiero ir al campamento. Se refleja ese niño hambriento por las cosas de Dios, porque tiene un padre igual hambriento por las cosas de Dios, hermanos. Entonces Juan el Bautista tuvo un padre envuelto en la obra de Dios. Segundo, tuvo un padre enfocado en el propósito de Dios. Enfocado en el propósito de Dios. Vamos de regreso a Lucas capítulo 1, versículo 14. Estamos viendo a un padre que logró tener a su hijo toda su vida en la voluntad de Dios. Dijimos primeramente que ese padre estuvo siempre envuelto en la obra de Dios. Número 2, estuvo enfocado en el propósito de Dios. Dice ahí versículo 14, ¿están conmigo? Vamos a leer 3 versículos. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Está hablando de Juan aquí, el ángel. Dice, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, y para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Es Juan lo que va a hacer. Juan va a hacer todo eso, dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, hermano. Debemos entender que desde antes que naciera Juan, Dios ya tenía un propósito para Juan. Hermanos, antes que sus hijos nacieran y usted los viera tan bonitos que se ven recién nacidos. Amén. Antes que ellos nacieran, hermanos, dice la Biblia que ya tenía Dios un propósito para esa criatura. En Jeremías 1:5 dice, antes de que te formara en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué y te di por herencia las naciones. Todos conocemos ese versículo. Vamos a Isaías 55:8. Isaías 55:8. Debemos entender, hermanos, que Dios tiene un propósito para sus hijos y que sus hijos, hermanos, no son sus hijos, son de Dios. Primeramente son de Dios. Dios simplemente se los prestó por 18 años. Dios simplemente se los prestó a unos por nada más 16 años y a algunos por 30 años nomás no se van, ¿verdad? Pero Dios se los prestó nada más un tiempo. Y es su trabajo, hermano, entender eso muy bien, que su hijo tiene un propósito de vivir para Dios. Tiene un propósito de glorificar a Dios. Isaías 55:8, ¿están ahí? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, Dios tiene pensamientos más altos que los que usted tiene para sus hijos. Dios tiene propósitos más grandes de los que usted tiene para sus hijos y hijas, hermano. Debemos entender esto, hermano, que todo fue hecho para Él, hermano, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a Isaías, ahí mismo, 43:5-7. 43:5-7. Dice ahí, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, dice Dios, y mis hijas. Dice, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermanos, sus hijos y usted mismo fue creado para la gloria de Dios. Dios creó a Adán y Eva para traer comunión con Dios, para que ellos glorifiquen a Dios en sus vidas. Usted y yo, hermanos, fuimos creados para gloriar a Dios. Sus hijos de igual manera fueron creados para la gloria de Dios. Vaya a Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Hermano, es importante reconocer que Dios tiene un propósito para sus hijos. Yo sé que usted se imagina que su hijo va a ser un doctor un día, nos va a sacar de la pobreza.
Yo sé que usted se imagina que su hijo va a ser un beisbolista. Me pasa a mí, yo juego con mi hijo béisbol y le pega duro. Y digo, man, entra esa carne, ¿verdad? ¿Qué tal si lo meto ahí al béisbol? ¿Y qué tal si no ocupa estar tan alto? Somos mexicanos, somos chaparritos, pero él puede ganar millones, ¿verdad? Entra ese razonamiento en uno. Oh, mi hijo tiene unos sueños con su hijo, ¿verdad? Tantos sueños. ¿Pero qué de Dios? Dios tiene un propósito para sus hijos, hermanos. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para quién? Para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Dice la Biblia que de Él, sus hijos son de Él viene, por Él, porque Él lo permitió, está en su casa, hermano y hermana, porque Él lo permitió, está bajo su cuidado, y para Él, dice la Biblia, son todas las cosas. Entiendan muy claro, hermanos, que eso fue lo que Zacarías hizo. Zacarías entendió desde antes que naciera Juan, bueno, sí voy a tener un bebé, vamos a tener un hijo, qué bendición. Y como dije, qué bendición son los hijos. Pero él sabía desde antemano, hey, mi hijo tiene un propósito de vivir para Dios. Usted debe de enfocarse bien, de entender bien ese propósito para sus hijos, hermanos, si queremos verlos en la voluntad de Dios hasta que se mueran, hasta que vivan toda su vida para Dios por los siglos. Vamos a ver el versículo 14 en Lucas 1:14, regresando. Dice ahí que se regocijarán. Se regocijarán, dice el ángel, hey, tú vas a estar contento, dice. Tendrás gozo y alegría, dice. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, hermano. Y de la misma manera usted se emociona al ver a su hijo. Usted empieza a planear, empieza a decir, bueno, lo voy a meter a que aprenda chino, a que aprenda karate, a que aprenda béisbol, a que aprenda de todo. Y usted sueña todo con sus hijos, hermanos. Pero enfóquese en lo que Dios los creó, en el propósito del cual Dios los creó. Crea reglas, hermanos. Crea reglas, convicciones que le van a ayudar a él a cumplir ese propósito en su vida. Dice la Biblia ahí siguiente en el 15, dice, porque será grande delante de Dios, es el propósito de Dios, será grande. Y luego dice ahí, no beberá vino ni qué, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Ahí yo me interesé al ver eso, veo, bueno, creo que el ángel estaba queriendo decir a Zacarías, tú necesitas asegurarte de unas cosas. Necesitas asegurarte que si tu hijo va a estar a la voluntad de Dios toda su vida, tú tienes que crear unas reglas para tu hijo. Tienes que privarlo del pecado. Tienes que asegurarte de que tú creas convicciones y dices, ¿sabes qué? Mi hijo tiene un propósito de servir a Dios. Mi hijo tiene un propósito de vivir toda su vida para Dios. Solamente va a pasar si yo como padre me aseguro de crear reglas. Yo como padre me aseguro de crear convicciones. Decir, ¿sabes qué, mi hijo? No puedes salir con tus amigos solitos. No puedes. No puedes tener un teléfono. No puedes tomar. No puedes decir malas palabras. Usted, hermano, tiene la responsabilidad de crear reglas para su hijo, de asegurarse de crear un ámbito donde ellos puedan crearse dentro de la voluntad de Dios. Usted está en el poder de eso, hermanos. De traer a su hijo a cantar en el coro de jóvenes. De traer a su hijo a cantar en el coro de niños. De traer a su hijo a transformadores. De traer a su hijo los domingos en la mañana, los domingos en la noche. Está bajo su poder asegurarse de que su hijo cumpla el propósito de Dios. Pero como usted no le importa el propósito de Dios, ya después, cuando tienen 8, 9, 10 años, 11, 12, se rebelan, ya es mucho más difícil. Pero todo comenzó porque no se enfocó en el propósito de Dios. No creó barreras para cuidar a sus hijos, para ayudarles a que no caigan en tentación, para ayudarles a que no caigan en pecados. Usted permite que escuchen música mundana, está bien. Usted permite que anden de novios fuera de tiempo, está bien, hijo, no te preocupes, no pasa nada. Shh, con que el pastor no sepa en la casa, está bien, no te preocupes. Y usted crea un ambiente, hermano y hermana, para su hijo, para que se salga de la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, que reconozcamos que debemos como padres enfocarnos en el propósito de Dios para nuestros hijos. Eso quiere decir hacer convicciones, hacer barreras, decir, mi hijo, no, tú vas a servir a Dios. No que seas pastor necesariamente, no es para los pastores o para los asistentes o para que sirven en la iglesia, hermano. Si el propósito de Dios para su hijo es querer ser un ingeniero, gloria a Dios. Que sea un ingeniero lunes a viernes, gane mucho dinero, de mucho diezmo, y que venga a estudiar a una escuela dominical. Amén.
Quizás ese es el propósito de su hijo, que sea un piloto, no sé. Quizás eso es el propósito. Pero lo que sea, hermanos, usted tiene que asegurarse de cuidar y de asegurarse que su hijo cumpla ese propósito. Entonces, segundo, enfocar el propósito de Dios en sus vidas. Tercero y último, hermanos, dice la Biblia que Zacarías, vamos ahí al versículo 65, dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea, dice ahí, se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será ese niño? Y la mano del Señor estaba con él, y Zacarías su padre fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, hermanos. Hermanos, si vamos a ver a nuestros hijos estar en la voluntad de Dios hasta el día que mueran, hermanos, necesitamos ser padres llenos del Espíritu Santo. Es decir, estar llenos de la voluntad de Dios, estar llenos de Dios. Me temo decir, hermanos, que muchos de nosotros no vivimos llenos del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque la Biblia dice que nos selló con su Espíritu cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero lo tenemos allá abajo nomás apachurrado, bien aislado. Estaba estudiando esto del Espíritu Santo y muy curioso, esta anécdota o metáfora, o no sé, analogía, como se diga. El Espíritu Santo es como tal, como una suegra, mi suegra está aquí, que de repente vemos la necesidad que pues ya necesita cuidado, ¿verdad? Y digamos que está viuda, todo respeto a mi suegro, ¿verdad? Ahí está mi suegro también. Y vive en mi casa, pero yo no quería que esté en mi casa. ¿Se imagina? Pero ahí está, ni modo, ahí está, ¿verdad? Pasa Navidad, le compro regalos a los hijos, a la esposa, y la suegra nomás. Ahí está. Y así pasa con el Espíritu Santo. Ahí está dentro de usted, está dentro de mí, está dentro de su casa la suegra, pero no la toma en cuenta. De la misma manera el Espíritu Santo está en su corazón. Cuando aceptó a Cristo entró en su corazón el Espíritu Santo, pero está ahí nomás arrumbado. Y usted no va a entender a estar lleno del Espíritu Santo hasta que acepta, hasta que dice, suegra, yo la quiero conmigo, yo le voy a comprar regalos para Navidad, yo le voy a dar algo para el Día de las Madres, no se preocupe, suegra, yo la voy a cuidar, suegra, vamos a comer, vamos todos a comer, usted también es parte de la familia, véngase. De la misma manera el Espíritu Santo está esperando que usted le invite. Cada día, está nomás allá apachurrado, allá a un lado. Y así queremos que nuestros hijos vivan en la voluntad de Dios. Nuestros hijos necesitan ver un hombre, un padre, una madre llena del Espíritu Santo. Es decir, ya no está lleno del yo. Ya no está lleno de puro YouTube. Ya se conoce todos los chistes del YouTube, del TikTok. Ya se conoce todos los videos. Ya conoce todo. Y está lleno de todo eso, menos del Espíritu Santo. ¿De qué está lleno usted, hermano? Vamos a Proverbios, a Efesios 1:13. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis el espíritu. Ahí nomás, no vayan ahí. Dice, no apaguéis al espíritu. Hermanos, muchos de nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y lo tenemos bien apagado. Estamos nomás llenos de nosotros mismos, de mis propósitos, de lo que a mí me importa. Es mi día. Yo voy a ver lo que yo quiero en la tele. Yo voy a ver lo que yo quiero en el Netflix. No me importa que mis hijos estén ahí. Y por lo cual sus hijos siguen sus pisadas, hermanos. Vean un hombre que no está lleno del Espíritu Santo. Vean un hombre que nomás está fingiendo ser cristiano. Que nomás está fingiendo vivir para Dios. Cuando es día de iglesia, más te vale que vayas a la iglesia, lo forzamos. Pero en la casa, malas palabras. En la casa, iras. Gálatas 5:16, con esto voy a terminar. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. ¿Están ahí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Si usted ve algo ahí que le recuerda a usted, dice ahí inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Serán cosas que usted practica todavía? Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, usted no debe de vivir bajo su propio espíritu, bajo la carne. Su carne desea decir malas palabras. Su carne desea hacer maldad. Pensar en egoísmo, en yo solo, en lo que yo quiero. Pero usted debe estar lleno del Espíritu Santo, como se dice en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, usted debe de estar lleno de eso, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de templanza. Usted debe tener control de sus acciones, hermanos. Pero solamente pasa si usted está lleno del Espíritu Santo. Para estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, primeramente usted tiene que estar vacío de sí mismo. Limpiarse de toda maldad, decir, Dios, perdóname por mi carne, Señor, perdóname por mi maldad. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no mi voluntad, Señor. Entonces uno puede estar lleno del Espíritu Santo. Termino ahora sí en este último pasaje de Lucas, regresen ahí. Dice ahí en el versículo 59, dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con él nombre de sus padres, Zacarías. Es decir, el niño nació y todos le decían, ahí está el Zacarías, ahí está el Junior, ahí está Zacarías, el que acaba de nacer, el hijo de Zacarías, ahí está. Pero respondió su madre y dijo, no, se llamará Juan. ¿Quién le dijo que se iba a llamar Juan? ¿Quién le dijo? El Espíritu de Jehová. El ángel de Jehová le dijo antes, vamos a ir si quieren ahí, Lucas, vayan atrás una hoja, versículo 13, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Fue Dios el que le dijo que se iba a llamar Juan. Fue Dios el que le dijo, esta es mi voluntad, que ese niño no se llame Zacarías. Yo quiero que él se llame Juan, porque va a ser mío. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hermanos, usted se vacía de su voluntad, de su ego, de lo que usted quiere, y deja que la voluntad de Dios opere en usted. Deja de Dios, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Ese es alguien que está lleno del Espíritu Santo, que dice, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a vaciarme de lo que yo tengo, y Dios, ¿qué quieres que yo haga? Lléname, Señor, por favor, lléname. Y se ve aquí ejemplificado que Zacarías sí estaba lleno del Espíritu Santo, porque él dejó la voluntad de Dios en su vida. Él permitió que el niño se llamara Juan. Y este es el niño que todo el mundo ahora conoce como Juan el Bautista. Todo el mundo lo conoce. ¿Por qué? Porque había un hombre que estaba entregado 100% al Espíritu Santo, hermanos. A un punto que él, como estaba lleno del Espíritu Santo, no tuvo problemas en entregar a su hijo. Decir, bueno, sí es mío, pero Dios, échale ganas, Dios. Haz con él lo que quieras. Yo te lo dedico a ti, tal y cual lo hizo Abraham con Isaac, tal y cual lo hizo Elcaná y Ana con Samuel. Lo dejaron a los pies de Elí y dijeron, Dios, es tuyo, yo lo entrego. ¿Por qué? Porque esos padres estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de la voluntad de Dios y no llenos de su propia voluntad, hermanos. ¿Cuántos necesitamos aquí a más Juanes? Pues yo creo que muchos. Pero nada más se puede cumplir si tenemos a padres que primeramente están, ¿qué? Están llenos del Espíritu Santo. Primero, envueltos en la obra de Dios. Un padre envuelto en la obra de Dios. Segundo, enfocado en el propósito de Dios. Y tercero, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Sé que no soy el mejor predicador, hermanos, pero es un mensaje que Dios me dio a mí. No pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Yo veo a Zacarías y digo, yo quiero ser como él. Yo quiero que mis hijos sirvan a Dios. De alguna manera que toda su vida no se alejen de las cosas de Dios. Yo creo que es su oración también. Pero está envuelto en la obra de Dios, hermanos. Está aquí 100% metido a lo que la obra de Dios requiere. Está enfocado en el propósito de Dios para sus hijos.
O ya tiene sus planes con sus hijos. No, mi hijo no va a ir al campamento. Lo voy a mandar al campamento de básquetbol. Ah, no, mi hijo no va a ir para allá, no va a participar de eso. No, yo tengo mi propia agenda, mi propio propósito para mi hijo. Hermano, qué importante es que le demos a Dios nuestros hijos. Digamos, Dios, por favor, yo confío mis hijos en tus manos, Dios. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo estoy envuelto en la obra, yo estoy enfocado, yo sé que tú tienes un mejor lugar para mis hijos que el que yo tengo, Dios. Yo te lo entrego a ti. Tal y cual lo hizo Zacarías. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor. Te pido, Señor, que bendigas, Padre Santo, lo que escuchamos, Señor.